Hola. Vamos a hablar de máximos y mínimos absolutos en una función como paso previo a optimización. Muchas veces esto se explica dentro del tema o del bloque de optimización, pero digamos que parte del curro ya está hecho porque la función me la dan. Primero vamos a entender el concepto y luego veremos que la operatividad es muy sencilla. Yo tengo una función como esta, ¿vale? Entonces, recordemos conceptos que tenemos. En esta función tenemos una montañita, eso es un máximo relativo, y como si fuera el valle, que es un mínimo relativo. Relativo porque cerca de él es el punto más alto, cerca de él es el punto más bajo. Pero si ahora hablamos del concepto de absoluto, máximo absoluto, esta función no tiene máximo absoluto. ¿Por qué? Porque aunque esto sea un máximo relativo, por aquí hay puntos más altos y si la función la acabamos ahí, significa que esa función sube eternamente. No llegamos a ningún valor máximo, no tiene máximo absoluto. Con el mínimo lo mismo. Esto es un mínimo relativo, pero no tiene mínimo absoluto porque la función viene para abajo. Podríamos tener funciones que sí que tienen máximo mínimo absoluto. Por ejemplo, si yo tengo una función como esta, ¿vale? Da igual donde esté el eje de coordenadas o como sea, da igual. Sí tiene máximo absoluto. Muy bien. Mira, la preguntita, que hoy tengo la alumna espabiladita. Esto es A, esto es B y esto es C, que se ve muy mal, ya lo sé, porque no tenía pensado pintar esto. ¿Cuál sería el máximo absoluto? C. C, muy bien. Máximos relativos, A y C, los dos son máximos relativos, pero absoluto C. Mínimo relativo, ¿quién sería el mínimo relativo? B. B, muy bien. No Pero hay mínimo absoluto, absoluto porque como siguen hacia abajo infinitamente. perfecto, ¿vale? Con lo cual tenemos claros los conceptos, perfecto. Ahora bien, normalmente a mí el ejercicio me van a decir encuentra el máximo y el mínimo de una función en un intervalo, es decir, vamos a acotar la función. Vale, pues lo único que quiero que entendáis es un concepto muy sencillito relativamente. Supongamos que a mí me marcan un intervalo, que lo voy a marcar con estas dos cositas, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería donde está el b, es decir, el valor de x donde pongo este rulo es el b, y este el a. Así vemos a, c, d y b. He cambiado las letras, no importa, no importa, a y b, no pasa nada. Vamos a ver, si yo me fijo en ese trozo de la función, en este trozo de la función, insisto, sabemos que tenemos un mínimo relativo en D y un máximo relativo en C, ¿vale? Relativo. Ahora, el punto más alto de la función, pensando que solamente existe lo que está entre los dos rulos de papel de envolver, recordad que esto es A y esto es B. ¿Dónde estaría el punto más alto? En B. En B, muy bien, ahí estaría el punto más alto. ¿Dónde está el punto más bajo? ¿Dónde está el mínimo? En A. En A. ¿Se entiende perfectamente? Vale. Supongamos que A me lo llevo hasta aquí, ¿vale? El máximo absoluto va a seguir siendo B. Pero ahora, ¿quién es el mínimo absoluto? ¿Cuál es el punto más bajito de la función? D. D. Coincide. El mínimo relativo ahora es un mínimo absoluto, ¿vale? Pero hemos respondido D. Vale. Si yo, por ejemplo, la función la acoto hasta aquí, ¿quién es el máximo absoluto? C. Que coincide con el máximo. Relativo. Muy bien. ¿Quién es el mínimo absoluto? D. Que coincide con. El relativo. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vale, pues eso significa lo siguiente. Si os dais cuenta de las respuestas que ha dado mi alumna aventajada. De letras. De letras. La respuesta a máximo o mínimo absoluto en un intervalo o es el máximo relativo o el mínimo relativo o los bordes del intervalo. Muy bien. Pues si a mí me dan una función donde yo no tengo el dibujo, me dan una función y me piden el máximo y el mínimo absolutos de esa función en un intervalo, lo que hacemos es, hacemos la derivada e igualamos a 0, estos son tecnicismos, para encontrar los posibles extremos relativos. Es decir, mis candidatos, que serían en este caso el C y el D. Podría haber más.
No hace falta que yo averigüe si es máximo, mínimo o incluso un punto de inflexión que sea colado. Me basta con que sea posible. ¿Por qué? Porque todos los extremos que pueda haber van a estar ahí, aunque luego haya cosas que no quiero. Vale, pues yo ya sé que la respuesta a la pregunta de máximo o mínimo es o mis candidatos o A o B. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo, supongamos que estos posibles extremos relativos son x sub i, es decir, x1, x2, x3, los que sean. Pues yo calculo la función en todos los candidatos. Estaría calculando la altura. Calculo la función en A y calculo la función en B, es decir, estoy calculando la altura de la función en mis candidatos y en los extremos donde teníamos los rulos. El valor que me dé, el resultado, el más alto es el máximo y el más pequeño es el mínimo. Ya está. Ese es un tipo de ejercicio de cálculo de valor máximo y mínimo de una función en un intervalo. Luego ya veremos optimización pura y dura, que es un poquito más complicado. Vale, entonces esto lo tenemos que entender para la optimización. No es necesario. Ah, ¿no? No. La optimización va a ser esto, pero mucho más complicado. Ah, ¿Vale? vale. En otro nivel. Vale. Venga, ánimo. Optimización. Optimización. Optimización.